Todos los tripulantes de los compartimentos sexto, séptimo y octavo pasaron al noveno. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Escribo a ciegas. 4 líneas. 4 líneas. Estas fueron las 4 líneas encontradas en el bolsillo de uno de los cuerpos de los tripulantes del submarino Kursk a finales de agosto del año 2000. El Kursk era un submarino soviético de 150 metros de eslora construido en los últimos años de la URSS. En agosto del 2000, un recién llegado al poder, Putin, quiso ponerse en el centro del mapa geopolítico, demostrando su poderío militar durante una exhibición de ejercicios navales en el mar de Barents, al norte de Europa. El Kursk el segundo día sufrió una explosión en el interior y empezó a descender en las gélidas aguas del Ártico hacia el fondo del mar de Barents, a 100 metros de profundidad. Tras el accidente, el gobierno ruso dio enseguida por muerto a los 118 tripulantes del Kursk. 3 líneas encontradas en el bolsillo de uno de los tripulantes del Kursk demuestran que no fue así. Hubo supervivientes a la explosión y el gobierno ruso no hizo ningún esfuerzo por salvarlos. 4 líneas en un bolsillo cambian la historia. Bienvenidos a La Ilusionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Carlota Garrido. Ya lo sabéis, este es un podcast sobre contar, sobre escribir historias, sobre mirar y sobre otras cosas, sobre desacelerar, sobre parar el ritmo frenético del exterior. Espero que estés bien allí donde te encuentres. Las vías de comunicación con este podcast son Telegram, @radioilusionista, donde puedes mandarme texto o audio. También tenemos Twitter, @redroomblues, y también tenemos Instagram, @faropagalume. Y lo dije en Twitter, pero lo repito hoy, que si hay finalmente confinamiento domiciliario, como lo hubo en marzo, La Ilusionista volverá al formato diario que tuvimos, de hecho, durante la cuarentena. Y mientras tanto, nos atendremos a este formato semanal, intentando que, en la medida en que haya cada vez más territorio confinado, pueda incluir algún que otro podcast más a la semana, en la medida que, ya digo, me sea posible. Esta semana me había propuesto hablar de contar y escribir, al hilo también del podcast del episodio anterior, que fue sobre el caso Watts. Veo que os ha gustado bastante, cosa que no tenía muy clara, porque era un género muy diferente al que solemos tratar aquí en el podcast. Bueno, era un cambio muy radical de tipo de historia, y veo que os ha gustado a la mayoría, así que me alegro mucho. Y tenía pendiente, hablar un poco de eso, ¿no? De las diferencias entre escribir historias y contar historias. Pero antes de ponernos a ello, tenemos otras cosas pendientes. No sé si os acordáis que hace un par de episodios os hablé de Roberto Sánchez Francés, que es un artista multidisciplinar que me mandó un texto para el ejercicio de y las imágenes que yo había propuesto en Instagram. Ese texto lo dramaticé en el podcast. Roberto me pidió la locución que había hecho de su texto para darle otra interpretación sonora completamente diferente mediante la música y el vídeo. Así que yo le mandé la voz recitando su texto y él ha hecho esta pieza, que es una pieza que vamos a escuchar por primera vez aquí en La Ilusionista. Está aún en proceso porque le falta la parte de imagen y de vídeo, pero es absolutamente increíble lo que ha hecho Roberto con el audio, ¿no? Lo ha convertido en una experiencia completamente distinta, el texto, y además me parece muy interesante de cómo escucharlo por cómo se producen estas sinergias. Es decir, yo hago una propuesta en Instagram, él propone un texto a esa propuesta, a mí me gusta el texto, dramatizo el texto para el podcast,
A él le gusta la dramatización y lo convierte en una pieza musical que suena así. No hay heladas de tu memoria en los crímenes del carmín de unos labios en blanco y negro. Aquella impía nevada destapó el calor de la hora o nunca, como siempre. Es la hora del presente de tu futuro. El final absoluto que campa a destajo donde no termina esa escalera a todos sitios. Espacios que son ningún lugar. Parajes abandonados que nunca visitas, perdido entre la violencia del bosque cuando tú ya no estás. Hay una forma de meditar tras nuestra puerta verde que te abandona a la soledad contemplativa de un Tanaka Colt 6AA46 sin munición real bajo la sien de tu almohada. ¿Por qué ese cambio de color? Nunca llegué a llamar a tu puerta, a ese tren sin frenos aparcado en la cima. Aguantar las rutinas y en un momento ponerle cara, rostro de plato roto, pedacitos de cerebelo de recogedor automático de calles nocturnas. Conduzco el halo de los ganchos que van tentando a los gemelos de pensamiento, una masa que revienta en su propia fermentación. Son iguales que mirarse al espejo desde el otro lado del infinito. Buscan el opaco pasillo de hotel, uniformado de serie B. El lado sin brillo donde no hay nada, ni nadie se detiene a mirar. Esos son algunos de los milagros explicados en las vallas publicitarias de tu ensoñación. Los carteles de los anuncios que marcan esos desiertos, pero no llegar nunca a ese destino. Que las manos antiguas sobre el volante de madera jara han impuesto este año. Cartografiando el paseo bajo la alcantarilla de su paraguas, un tipo listo fotografía esquinas, esas donde las calles se apellidan de maneras dispares. Y los libros son el escaparate perfecto para dibujar a un clic, sin filtros, directamente a degüello. La sangre depositada en los futuros posavasos, que son las portadas de los libros tras la trayente cristalera de época. En algún sitio leí leer The Absolute End al principio de mi viaje. Sin embargo, mi sismógrafo no escribe en capital las traducciones desde gótica. Enciendo el fuego de la derrota al tiempo que codifico en binario mi contraseña. La nevada sigue sin levantar el campo y ya no puedo entrar a mi hogar. No preguntes nunca dónde estuvo el epicentro de esa ruptura. Y también la semana pasada os conté que teníamos pendiente un cuento de Wilhelm Nibal a raíz del tema de las ciudades, un cuento que, bueno, es un tema que sigue estando abierto a quienes queráis escribir sobre ello. Historias de ciudades, historias con ciudades, historias donde la ciudad es protagonista. Bueno, pues este es el texto que nos ha enviado Wilhelm Nibal, que se llama Smoke Town, ciudad de humo. Aquella noche era como cualquier otra. En la ciudad la gente decente dormía y los que permanecíamos despiertos éramos los que nos encargábamos de que esa gente decente pudiera dormir, o los que intentaban impedirlo. A decir verdad, había llegado a un punto en que ni siquiera yo misma podía asegurar a cuál de los dos bandos pertenecía. El cielo era negro tan solo en apariencia, fruto del engaño visual causado por todo el humo acumulado por encima de nuestras cabezas. Los coches escupían humo.
Las fábricas escupían humo y de vez en cuando algún que otro negocio escupía humo, por culpa de algún desafortunado accidente causado, qué duda cabía, por el descuido de alguien que no pagó a tiempo. Todo escupía humo, incluso algún que otro rapaz con menos edad de la debida escupía humo de algún cigarrillo escamoteado en un despiste a algún adulto demasiado inmerso en sus asuntos. No era de extrañar que se conociese a la ciudad como Smoke Town. Por supuesto que ese no era su nombre real, pero al igual que el aire limpio, no quedaba rastro de nadie que recordase cuál era. De igual manera, yo no era capaz de recordar cuándo fue la última vez que vi la luz del día, y ni siquiera en las fotografías se apreciaba ya más que un gris macilento, donde debería haber un azul límpido cargado de nubes esponjosas. Daba la impresión de que el humo de Smoketown había cobrado vida y corrompido tanto el firmamento que se había quedado con hambre y se las había ingeniado para devorar los cielos del pasado. Y no parecía que fuese a tener clemencia con el azul de los días venideros. A pesar de todo, Smoketown era mi ciudad, y por mucho que sus días de esplendor estuvieran acabados, mantenerla con vida era lo que me daba de comer. Tarde o temprano se derrumbaría, y moriría no era ningún secreto. Desde que el alcalde dio permiso para la explotación de la cantera de plomo, la ciudad había vivido un decadente auge, como el que se describe en los cuentos para niños de civilizaciones que un día prácticamente obraban magia, y de la noche a la mañana desaparecían engullidas por un mar furioso sin dejar rastro. Smoketown iba camino de convertirse en una Atlántida engullida por el océano de humo de las fábricas, que con sus máquinas apuñalaban la tierra de la cantera. Y ese hundimiento nos arrastraría a todos. Yo lo sabía y lo aceptaba. De hecho, siempre pensé que era lo que la ciudad merecía. La mayoría de los que vivían allí habían contribuido a que todo se fuese a la mierda. Por descontado que yo tampoco era una santa. Desde que volví del ejército no había sido la misma. Aquella noche había empezado como cualquier otra y de la nada los recuerdos empezaron a amontonarse. Recordé el destacamento en el extranjero. Éramos encargados de comunicaciones. Un grupo de pardillos con gafas gordas que se escondían detrás de los tíos que tenían los huevos lo bastante gordos para coger las armas y hacer lo que se espera de un soldado. Además iríamos de paisano, con acreditaciones de prensa de esas que se ven a kilómetros y que parecen decir: soy periodista, no vale dispararme. Aprendimos por las malas que las reglas no valen más que para el que intenta imponerlas. Habíamos cumplido nuestra parte. Interceptamos las comunicaciones sin que saltasen las alarmas y localizamos los almacenes y las rutas de abastecimiento. Al llegar a casa nos recibieron como a héroes. Ovaciones, condecoraciones, aplausos. Y después cada cual que se las arregle como mejor sepa. Pasamos un par de meses dando charlas, poniendo nuestra mejor sonrisa y concienciando a la gente sobre lo buenos que éramos. Entre bambalinas, sin embargo, no todo era lo que querían que aparentásemos. El desgraciado de mi marido me dejó cuando los médicos le dijeron que ya no podríamos tener hijos. Y cuando se calmaron los ánimos y dejamos de ser útiles para la propaganda del ejército, nos jubilaron, que es una forma amable de decir que nos dieron una patada en el culo. Unos no podrían volver a empuñar un arma, otros no querían, e incluso había algunos que simplemente no debían volver a hacerlo. Además, la jugada les salió bien. Se quitaban un peso inútil y su imagen pública quedaba inmaculada al conceder a sus valientes guerreros un merecido descanso remunerado de por vida. La historia de siempre. Para mí, sin embargo, todo había cambiado. Ahora Smoketown se había convertido en esa hija que nunca tendría, y decidí que la cuidaría. A veces eso implicaría protegerla de sí misma. Estaba claro que nadie me iba a quitar las noches en vela, preocupándome de que ningún maleante le hiciese daño. Y joder, qué buena madre resulté ser.
Bueno, pues después de esta historia de Wilhelm Nibal y después de esta pieza también de Rafael Sánchez, vamos a hablar un poco de escribir historias, sobre la diferencia entre historias escritas para la literatura y historias escritas para ser contadas. Y he encontrado esta anécdota que me parece muy buena para introducir el tema. Nora Ephron, no sé si la conocéis, es una escritora, porque ya murió, era una escritora y guionista estadounidense, la guionista de Algo para recordar y cuando Harry encontró a Sally, la escena del famoso café de Meg Ryan, mítica. Bueno, pues ella, Nora Ephron, la guionista, contaba que el éxito de su carrera siempre había estado relacionado con su habilidad para captar la esencia de la historia. Cuando le preguntaron a Ephron que dónde había cultivado esta habilidad, ella decía que había sido en el instituto, en las clases de periodismo de su instituto. Y es que el primer día de clase, como muchos primeros días de clase de periodismo, por otra parte, el profesor pues les explicó el concepto de titular, ¿no? Y les explicó que el titular debía contener las respuestas al qué, quién, cuándo, cómo y por qué de la pieza. Tenía que dar la información esencial. Y después les dio a los alumnos la primera tarea, que era escribir el titular de la siguiente historia. El director del Instituto de Beverly Hills anunció hoy que el instituto al completo viajará a Sacramento el próximo jueves para un coloquio de nuevos métodos de enseñanza. Entre los conferenciantes estará la antropóloga Margaret Mead, colega del gobernador de California. Los estudiantes se ponen manos a la obra. Y estos son algunos de los titulares que Ephron recuerda que salieron de aquel primer ejercicio. Margaret Mead se dirigirá al Instituto de Beverly Hills el próximo jueves en Sacramento. El próximo jueves el Instituto de Beverly Hills se desplazará hasta la conferencia de Sacramento. El profesor negó con la cabeza y les dijo: todos los titulares están mal. La verdad es que los alumnos se quedaron bastante desconcertados. Y el profesor les dijo, el titular de la historia era: el jueves no habrá clase. En ese instante, Nora Ephron dijo que se dio cuenta de que contar historias no tenía que ver con hacer un corta-pega de los hechos, sino con entender qué era lo esencial. No era suficiente con saber el qué, el quién, el cómo y el cuándo, sino que había que entender además qué significaba y por qué importaba. Dice Nora Ephron que esta lección le enseñó algo que sirve tanto en las historias como en la vida, y es que en cada secuencia de hechos hay algo escondido. Un buen contador de historias va hacia eso que está escondido y lo hace explícito. Construye el todo, no se conforma con la suma de las partes. El buen contador de historias saca la foto general. Y estas son algunas de las grandes diferencias entre escribir para la literatura o escribir para contar historias. Cuando escribimos para la literatura normalmente escribimos para explicarnos el mundo. Y claro, esa explicación pues puede ser todo lo compleja que queramos, ¿no? Puede ser tan compleja como se nos ocurra y puede incluir todo tipo de explicaciones o de consideraciones. Sin embargo, vale la pena pensar que contamos historias para ser escuchados, para crear un efecto. Y luego también hay que entender que creo que la literatura o la escritura hecha para leer tiene un sentido introspectivo, está hecha para consumir de una forma íntima hacia adentro. Sin embargo, la narración oral o el contar historias tiene un sentido extrovertido, va hacia afuera. Lo que quiero decir con esto es que, pues las historias que se escriben para ser leídas o para ser literatura no son iguales que las historias que se escriben para ser contadas. Es decir, que las fuerzas que las mueven y las energías que las sostienen son totalmente divergentes. Cuando escribimos para literatura, normalmente escribimos un mundo, ¿no? Y creamos todo lo necesario para que el lector habite ese mundo que hemos creado. Y cuando contamos siempre contamos historias. Es decir, hay un personaje, un conflicto, un modo de entender la realidad. Historias hay tantas como contadores haya, es decir, como humanos haya, porque todos tenemos
un modo de ver la realidad, un modo de ver el mundo, aunque sea de ver nuestro mundo. Y esto me sirve para conectar con algo que algunas personas me habéis dicho alguna vez a raíz del podcast, que es que no escribís o no escriben porque no les ha pasado nada digno de contar o porque no tienen nada que decir. Y yo creo que eso no es cierto, ¿no? Puedes no escribir o no contar porque no quieres, pero no porque no tengas material. Para empezar, tienes el material de tu vida y los territorios cercanos. Esa es la razón fundamental por la que algunos escriben o escribimos y por la que algunos contamos algunas historias, porque creemos que somos guardianes de algunas memorias vivientes y que guardarlas en forma de historia es la mejor manera de asegurarnos de que no se pierdan. Todo lo que nos sucede, todo lo que nos ha sucedido, de hecho en el pasado, es una historia que contar. Y esto puede abarcar desde grandes historias como la saga entera de familia materna o pequeñas historias cotidianas como el lugar donde perdiste la pinza de las cejas. Pero en cualquier caso son todo situaciones, historias. Y a veces cuando creemos que no tenemos historias que contar es porque subestimamos mucho lo cercano o porque, esto ya lo he dicho muchas veces, no lo miramos suficientemente de cerca. Si aprendemos a verlo como si le sucediera a otro, si miramos lo próximo desde los ojos del extraño, nos daremos cuenta de que nuestro entorno inmediato también es un terreno de cultivo de historias apasionantes. Hay otra diferencia fundamental para mí entre contar y escribir para leer, ¿no? Cuando escribimos para la mente. Sin embargo, contar historias las contamos para los sentidos. También queremos llegar a la mente, pero queremos llegar a través de los sentidos. Así que cuando contamos historias, importa mucho más todo lo extraverbal. Es decir, la voz, el ritmo, los ojos, los gestos, las pausas, las músicas, los efectos, todo, absolutamente todo, hasta el lugar en el que estamos cuando se produce esa narración, todo forma parte de la comunicación, de la historia. Y contamos para que el oído se quede con nosotros, para que el oído quiera saber más, para que el otro nos comprenda nuestro asombro. Contamos para crear un efecto y ese efecto de contar historias es lo que nos convierte en ilusionistas. La historia contada tiene que producir esa cierta sensación de hipnosis, de embelesamiento. O al menos eso es lo primero que yo recuerdo de las historias, que fueron un elemento que apareció en mi vida mucho antes que los libros. Antes que el elemento literatura estuvo el elemento oído, escucha. Antes que la lectura estuvo el cuento, las historias. Y esas historias en mi caso estaban narradas por mi abuela paterna y por mi bisabuela materna. Y la verdad, cuando mis abuelas me contaban historias, yo no creo que pensaran que ellas eran ilusionistas ni nada por el estilo. Y no creo que pensaran en el efecto, ni en el plot twist, ni en el cliffhanger. No lo creo. Pero sí que creo que eran conscientes de lo que hacían porque había un determinado ritual, un determinado proceder, ¿no? La manera en que se sentaban, eran conscientes de que contar implicaba hablar de un modo diferente y sabían dónde tenían que hacer las pausas y qué caras tenían que imitar, y también eran conscientes, yo creo, de que transmitían un saber colectivo. Creo que sabían que eran guardianas de la memoria, de su memoria. Eran como perros salvajes protegiendo el rebaño a través de las palabras. Mi bisabuela, por ejemplo, solía contar una historia de dos hermanos que se llamaban Margarita y Alejandro. Entonces Margarita era muy buena estudiante y Alejandro era muy vago, muy mal estudiante. Pero cuando Margarita sacaba buenas notas, sus padres la premiaban y la llevaban a la ciudad para que viera las alamedas y comiera gallina en pepitoria. Y a mí esto me dejaba flipada, primero porque no entendía que te pudieran premiar llevándote a ver una alameda, ¿no? Es un lugar de la ciudad normal, en lugar de llevarte a la feria, no sé, o al parque de atracciones, pero a una alameda, no sé, yo no sabía que tenía de especial una alameda. Y tampoco entendía lo de la gallina en pepitoria, porque yo no entendía cómo podía haber gente que prefiriera comer gallina en pepitoria en lugar de comer pizza, ¿no?
para mí era inexplicable. Aparte que la gallina en pepitoria me la imaginaba como una gallina con la cabeza llena de pepitas, era una cosa bastante desagradable. Pero bueno, con el paso del tiempo, esto que me ha permitido ver la importancia que tenía la ciudad para alguien como mi bisabuela que vivía en el campo. Me ha permitido ver el mundo que había detrás de ese relato, ¿no? Con sus triunfos, sus fracasos, los símbolos e incluso las recetas gastronómicas que evidentemente son completamente distintas de los míos. Otra cosa a tener en cuenta cuando uno cuenta una historia, creo, es que uno no cuenta la verdad. Incluso cuando uno cuenta una historia real, que es parte de lo que hago yo la mayor parte del tiempo con vosotros. Parte de las historias que os cuento pues tienen una base real. Sin embargo, no estoy contando la verdad. No estoy contando un testimonio objetivo, vívido de lo ocurrido, ¿no? Uno cuenta lo que es mejor para el relato. Uno cuenta una historia que suena como una historia real, pero que es siempre una verdad literaria con muchas licencias. Es una verdad hecha para el relato, hecha para ser contada. Y yo creo que esto quiere decir que cuando contamos una historia, todo lo que no sirve al efecto de esa historia, todo lo que no sirve al efecto que queremos crear, sobra. Y además creo que esto es generalizado a todos los contadores de historias. No creo que ni mi abuela ni mi bisabuela se atuvieran mucho a la objetividad de los hechos al narrar la historia de las 7 tribus de Israel, ¿no? Yo creo que lo que perseguían era en realidad el efecto del relato, ¿no? La tragedia, el drama, la magnitud de las emociones y de los vínculos familiares. Por lo tanto, como contadores de historias, los hechos son solo una vaga referencia que utilizamos para construir un relato con una voz, unos personajes y unos sucesos. Y cualquier otro parecido con la realidad pues es mera coincidencia. Yo creo que ese es el primer tratado de ilusionismo. Hay grandes escritores que son pésimos contadores de historias y grandes contadores de historias que luego, enfrentándose al papel en blanco o a la narrativa más literaria, son pésimos escritores. Por lo tanto, son cosas y son conceptos muy diferentes. Por eso, y quizás te lo estés preguntando durante todo el podcast, por eso quería hacer referencia a la historia del Kursk, a la historia que os he contado al inicio del podcast, que quizás no habéis entendido qué relación tenía con todo. Pues quería hacer referencia al Kursk. A veces cuando contamos historias creemos que tenemos todo el oxígeno del mundo y llenamos la historia de frases largas, de detalles burdos e innecesarios, y cuando llega el punto final, el último segundo de oxígeno, nos damos cuenta de que no hemos dicho lo fundamental. Pero el marinero del Kursk sabía que no tenía oxígeno, sabía por qué tenía que escribir, sabía lo que tenía que contar. No podía contar algo que no tuviera un sentido. Yo creo que todos deberíamos ir al borde del Kursk al contar una historia, al menos durante unos segundos. Y he encontrado este texto maravilloso de Juan José Millás que explica mucho mejor de lo que lo he hecho yo el sentido de esta nota del Kursk y del contar. Todos los tripulantes de los compartimentos sexto, séptimo y octavo pasaron al noveno. Hay 23 personas aquí. Tomamos esta decisión como consecuencia del accidente. Ninguno de nosotros puede subir a la superficie. Escribo a ciegas. Estas palabras, escritas por un oficial del Kursk en un pedazo de papel, tienen la turbadora exactitud que pedimos a un texto literario. El autor está rodeado de bocas que exhalan un pánico que ni siquiera nombra. Él mismo debe de encontrarse al borde de la desesperación, pero no tiene tiempo ni papel para recrearse en la suerte. Ha de hacer, pues, una selección rigurosa de los materiales narrativos, y el resultado es esta obra maestra, en la que, sin embargo, solo cuenta aquello a lo que se puede asignar un número, la hora y la cantidad de hombres. En situaciones extremas, la literatura sale a presión como por la grieta de una tubería reventada.
El documento del oficial del Kursk es bueno, porque es necesario. Mientras la muerte trepaba por sus piernas, ese hombre se entregó con fría vehemencia a la literatura. ¿Y de qué modo? Naturalmente lo que no dice ocupa más de lo que dice, pero lo ausente ha de aportarlo el lector, que es tan responsable de lo que lee como el escritor de lo que escribe. Lo curioso es que un billete con 4 líneas aparecido en el bolsillo de un cadáver responda de súbito a la pregunta de ¿para qué sirve la literatura? Sirve para contarlo. Todos aquellos que aspiran a escribir deberían recitar el texto del Kursk como una oración. Ser escritor, al menos ser cierto tipo de escritor, significa vivir rodeado de pánico, percibiendo a tu alrededor bultos que pasan de un compartimento a otro con los calcetines mojados. Y tú eres uno de esos bultos, aquel que por encima o por debajo del miedo está poseído por la necesidad de contarlo, aunque las posibilidades de que alguien lo lea sean muy escasas. Escribo a ciegas. Juan José Millas. ¿Verdad que es una maravilla? Este texto, pues sí, sirve para contarlo, aunque las posibilidades de que alguien lo lea sean muy escasas. Aquí en La Ilusionista intentamos leerlo siempre. Te recuerdo que tenemos abierto el buzón para las historias creepy, historias de terror, historias recontadas, que tenían que ser historias recontadas por vosotros, o también para las historias de ciudades. Todas estas propuestas siguen abiertas a vuestra disposición. Espero que estéis bien, pese a estos tiempos tan extraños que estamos viviendo. Os ha hablado Carlota Garrido, esto es La Ilusionista. Nos escuchamos pronto.